del 13 al 23 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. País invitado de honor, República de Sudáfrica. Escritores homenajeados, Francisca López Siveira y Virgilio López Lemos. 33 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2025. Y en este programa ya le hemos comentado que la Casa Editora Abril en su 45 aniversario está destacándose por supuesto en la Feria Internacional del Libro y lo hace con una propuesta innovadora que es la presentación de audiolibros. Hablamos de un formato que combina la literatura con la tecnología y ofrece una experiencia única y accesible para los amantes de la lectura. Hoy vamos a recibir a algunos de los realizadores que se han integrado a esta experiencia. Es todo un placer recibir a Manuel Ramírez Heras, director del equipo, y a Osmani Romero, músico. Bienvenidos en Tiempo Real. Muchas gracias. Qué bueno compartir con ustedes esta experiencia y que nos comenten cómo fue vivir, realizar estos libros. En el caso de Manuel, quisiera un tanto preguntarle cómo ha influido su experiencia en la radio, en la creación también de los audiolibros, en los aspectos que considera un tanto similares. Mira, yo creo que me ha ayudado mucho, como tú dices, los tantos 30 años, casi ya 30 años en la radio, y que me he dedicado mucho a los dramatizados. Y sobre todo, de que empecé mi carrera en la radio por Radio Artemisa, empecé haciendo programas infantiles. Y creo que esto me ha unido un poco a que cuando me encomendaron esta misión no imposible, tuviera mucho que ver con el quehacer mío. Y también cuando llego a La Habana, hace algunos años ya, y me incorporo a las emisoras de acá, Radio Rebelde, y sobre todo a la productora Radio Arte, sigo con mi carrera de los dramatizados y que tienen que ver, por supuesto, con algo que se va a ver en los audiolibros, se va a escuchar en los audiolibros. Sí, podemos mostrar algunas imágenes que tenemos de los audiolibros, pero me imagino que el desafío tiene que haber sido interesante porque quizás una apuesta radial tiene una manera, usted sabe el contexto en que el público lo va a recibir, pero esto es un audiolibro. ¿Qué desafío representó para Manuel, director y actor, además, interpretar un personaje y sentirse cómodo en el formato que estaban realizando? Mira, cuando me llamaron, porque fue así, te llaman y te dicen, no, ven para acá, para la productora, que tenemos que conversar contigo. Estaban los compañeros de la editora Abril y la directora de Radio Arte, Vivian Mirie, y me dicen que estaban cocinando, que querían presentar para la feria hace unos meses ya unos audiolibros y que fueran, en este caso, le tocaba a los audiolibros infantiles de la Edad de Oro. Enseguida te pones a imaginar, seré capaz, no seré capaz, porque tú dices, no es lo mismo hacer un programa de radio, un programa infantil, que un audiolibro. Yo le dije, sí, pero denme un tiempo. Lo primero que hice fue buscar audiolibros. No tenía esa experiencia, nunca lo había hecho. Y lo sentí desde mi punto de vista, obras clásicas, pero algo fríos. Una lectura, bueno, un audiolibro, que no le sentía tanto atractivo, pero bueno, para las personas quizás que no puedan leer o que tengan la posibilidad de escuchar y nada más funcione. Pero en el caso mío, que yo iba a hacer audiolibros infantiles y cuentos de José Martí, yo dije, y de la productora Radio Arte, digo, no, aquí el sello distintivo es hacerle pasajes dramatizados a estos audiolibros. Te puedo decir que no se fue la obra original, no se alteró nada, lo que sí le dimos voz a algunos personajes, le pusimos voces a algunos personajes que para mí, por la experiencia que tengo, desde que yo soy profesor de efectólogo y desde que yo empecé a dar clases me daba cuenta que cuando yo daba las clases de lectura en tercer grado, que fue la asignatura que impartía, cuando yo le ponía voces a los personajes, a los niños, los ojitos de los niños no te mienten, se volvían como que locos, claro, y te prestaban mucha atención. Entonces decía, son audiolibros, van a tener música original, van a tener efectos, van a tener todo, pero tienen que tener voz. Si vamos a tener un meñique, tiene que estar el meñique, tiene que estar el rey, tiene que estar el ogro, que son cosas que los niños disfrutan mucho. Si vamos a hacer el camarón encantado, tiene que estar la voz de Yopi, tiene que estar la voz del camarón, de Masica. Y entonces me metí en ese mundo a estudiar, a releer, a redescubrir, porque cuando vuelves a Martí, vuelves a decir, no, cuando niño yo no entendí todo lo que quería decir Martí en un cuento. Y quizás no es tanto para niños, aunque los niños lo disfruten, pero tiene muchas enseñanzas. Y entonces darle voces a esos personajes y decir, esto es lo que va dramatizado. Aunque el narrador es otro tipo de narración,
Es un narrador un poco actuado, porque le estás para los niños, contándole el cuento a los niños, y entonces el narrador tenía sus características. Lo hicimos entre los dos. El equipo es bien cortico, Greta Romero, la actriz, y en este caso yo, nos intercambiamos las narraciones y las voces entre los dos nada más. Pero fue algo que se disfrutó. Y la música jugó un Y papel importante. la música. Yo quiero hacer algo que no estaba en guión, fíjese. Director, dígame si usted puede reproducir. Tenemos ahí los audiolibros con imágenes y con sonido. Vamos a reproducir, porque estamos hablando, y yo me imagino que la primera pregunta que te hiciste, Manuel, ¿qué es un audiolibro? Muchas personas se están preguntando, ¿pero qué es un audiolibro? Vamos a ver esta muestra. Lo visten como el duquesito Fauntleroy, el que no tenía vergüenza de que lo vieran conversando en la calle con los niños pobres. Le ponen pantaloncitos cortos ceñidos a la rodilla y blusa con cuello de marinero, de bril blanco como los pantalones, y medias de seda colorada y zapatos bajos. Como lo quieren a él mucho, él quiere mucho a los demás. No es un santo. Oh, no. Le tuerce los ojos a su criada francesa cuando no le quiere dar más dulces. Y se sentó una vez en visita con las piernas cruzadas y rompió un día un jarrón muy hermoso corriendo detrás de un gato. Vamos a escuchar. Pero en cuanto ve a un niño descalzo le quiere dar todo lo que tiene. Bueno, era una muestra para que usted, y ahí está la música. Bueno, la música viste. Sí, viste el actor con la emoción, mira, pero la música... Te voy a contar la experiencia. Grabamos los audiolibros de madrugada. Sí. Porque Osmani, después de hablar, tiene un estudio. Hicimos un estudio de él, La Cueva, es el estudio donde han grabado muchos músicos. Pero Osmani nos decía, cuando tú vienes a grabar música por el día, puede pasar cualquier carro que no se siente nada, pero cuando es voz nada más, grabó la voz, lo hicimos de noche, de madrugada. Y cuando nos metíamos en los cuentos y hacer las voces, por ejemplo, yo me recuerdo con Manny, un momento decía en El Camarón Encantado, yo no puedo con Yopi, qué tipo más, porque te vas metiendo, ¿no? Y sabes que Yopi va varias veces al Camarón porque la esposa, caprichosa, ambiciosa y todas esas cosas. Y entonces te lo voy a hacer aquí cuando Yopi ya va la última vez y le dice, camaroncito duro, sácame del apuro. Y entonces Osmani dice, yo no puedo más con este hombre. O cuando haces un meñique y haces el rey, dice, pero mi hija no se va a casar con ese hombre. Y el pregonero, pero por favor, señor rey, ¿qué va a pasar aquí? Es una maravilla, se disfruta mucho. Y entonces después, cuando tienes todo ese material, fueron varias madrugadas, por supuesto, tienes todo ese material y te encuentras con la música que se hizo en función de lo que estaba pasando. Es una película. Bueno, Manny, ¿cómo es? Te imagino como en las películas silentes que estaba el pianista viendo la escena y le iba poniendo la música a la escena. ¿Cómo fue? Si la música estuvo antes o no escuchaste y después a partir de ahí creaste la música. ¿Cómo fue la? A ver, mira, a partir de la experiencia con Radio Arte, ya vengo trabajando hace un tiempo con Radio Arte, haciendo música, haciendo banda sonora, haciendo música original para sus dramatizados. Tenemos ya 2 novelas, una serie policíaca. Y ya uno tiene alguna experiencia en cómo, como decías, vestir este trabajo. Siempre lo digo, Manuel puede corroborarlo, la música se convierte en un personaje más en la serie porque viene a enriquecer. Entonces, originalmente, digo originalmente porque es la experiencia previa que tengo, el audiolibro llega por primera vez, pero originalmente trabajamos contra los guiones. O sea, en la radio, ¿cómo lo hacemos? El director me pasa los guiones, yo, como no tenemos imagen, yo empiezo a leerme la historia, de qué va, y la misma historia me va sugiriendo qué música llevaría. En este caso fue un reto, porque estamos hablando de un audiolibro que el concepto del audiolibro, perdón, es diferente, es algo que no tiene nada que ver con lo que al final hicimos, porque al final fue un poco, digo yo, atrevimiento de, obviamente, como decía Manuel, es el sello distintivo de la casa productora Radio Arte, de dramatizar ese cuento, no quedarnos simplemente en una simple lectura. Y entonces, a partir de ese momento, había que cambiarlo todo el concepto era diferente, era un audiolibro, no era un dramatizado. Y lo más interesante y el reto mayor para mí fue hacer música para niños. O sea, hasta ese momento yo había hecho bandas sonoras, pero en series dramatizadas para adultos. El trabajo con los niños es totalmente diferente. Y te confieso que en un inicio no me encontraba. Yo empecé a trabajar a partir del momento en el que ellos grabaron. Yo tenía que escuchar cómo ellos lo hicieron
para poder entonces entrar con música. Y como que no me encontraba hasta que al final me reuní con un amigo productor, Carlos Cartaya, que había trabajado muchísimos discos enteros para niños. Y entonces él como que me dio las mieles y me dijo, mira, Osman, es por aquí. Mira, la clave está en sacar al niño que llevamos dentro. Ese niño tiene que salir. El adulto tiene que dormir. Yo quiero entonces que tú cuentes más de esa experiencia. Está interesantísimo y vamos a tratar de poner otro fragmento, porque Claro, hemos escuchado a Greta, supuesto. vamos a tratar de poner otro fragmento donde podamos escuchar mucho más de la música. Una pausa y seguimos en tiempo real.